Hola Sofía, ¿cómo estás? Sí, me gustaría reservar para mañana, ¿puede ser? Hola, estoy muy bien, gracias. Claro, estaré encantada de ayudarte a hacer una reserva para mañana. ¿A qué hora te gustaría reservar y para cuántas personas? Podría ser mañana a las 4 de la tarde y somos 9 personas. Somos un montón, ¿viste? Déjame verificar la disponibilidad para una reserva mañana a las 4 p.m. para 9 personas. Un momento, por favor. Soy Guiliano y me dedico a desarrollar soluciones para negocios aplicando inteligencia artificial en lo que es construcción de automatizaciones y agentes. Si te interesa en este caso, por ejemplo, crear agentes de voz con inteligencia artificial y aplicarlo de manera personalizada para tu negocio, me puedes contratar directamente por WhatsApp. A su vez, realizo otro tipo de automatizaciones, por ejemplo, procesos de facturación, chatbots conversacionales en WhatsApp, Intran, Facebook Messenger, lo que busques, con ya lo podemos implementar. Y también, si quieres aprender más de todo este mundo, tenés mi academia y comunidad aquí abajo. Sin más, vamos al video. Bueno, y así es como se escucha todo lo que es esta conversación con la inteligencia artificial en una herramienta que permite hacer este tipo de agentes que se llama VAPI. Hay varias en el mercado, hemos visto en otras clases Eleven Labs, ¿ok? Esta es otra alternativa más que hay en el mercado y vamos a ver cómo funciona este front, ¿ok? En otras clases vamos a ver toda la lógica que se puede hacer por detrás. Pero acá vamos a concentrarnos en el front de esta herramienta. Cuando entramos, fíjense que la plataforma es bastante agradable. Acá tenemos, por ejemplo, la cantidad de llamadas, ¿ok? El número de calls, ¿ok? La cantidad de plata que gastamos, ¿ok? Y el tiempo promedio de costo por llamada, ¿ok? Y acá tenemos razones, todos unos datos estadísticos que podemos ver en nuestras llamadas, ¿ok? Bien, después tenemos la parte de asistentes. Acá es para crear asistentes de inteligencia artificial que permitan, por ejemplo, generar una inteligencia artificial de agente para un restaurante, para una agencia, para una clínica dental, etc. Es muy sencillo, damos clic en crear agente. Acá fíjense, tenemos un template en blanco, pero también podemos poner un appointment setter, un agente de soporte al cliente, un agente de game y un inbound de preguntas y respuestas, ¿ok? Y simplemente damos clic en crear, por ejemplo. Una vez que damos clic en crear, básicamente se nos abre toda esta avenida, que yo por ejemplo, tengo el ejemplo acá de Mari, ¿ok? Una vez que entramos a esta plataforma, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, elegir un modelo, ¿ok? Fíjense que tenemos diferentes modelos, Google, Anthropic, Grok, OpenAI. Básicamente es el modelo de inteligencia artificial que va a interpretar nuestros prompts, va a interpretar los mensajes de entrada, generar los mensajes de salida, etc. Una vez que elegimos el proveedor, más que el modelo, el proveedor, en este caso OpenAI, elegimos el modelo dentro de OpenAI, por ejemplo, que hay muchos. El 4 mini está bueno porque es barato. Y si se fijan, no solamente esto, sino que acá le va a decir el costo que tiene por minuto. Es decir, un minuto de conversación vale 0,11 dólares, ¿ok? 11 centavos de dólar. Pero si yo, por ejemplo, elijo el modelo Turbo Cluster, bueno, en este caso vale igual, pero a ver si yo cambio el proveedor y pongo Anthropic. Fíjense que esto vale 0,13 dólares. O sea, depende el proveedor que elijan, inclusive el modelo, les va a variar el costo, ¿ok? Tienen el costo y el nivel de latencia, ¿ok? Esta es la velocidad, digamos, que tienen para conversar. Entonces, fíjense todos los modelos que hay. O sea, es una locura la cantidad que hay de proveedores y de modelos también dentro de OpenAI. Y esto se va a ver cada vez más. Ahora, ChatGPT está por lanzar el 0.3, entonces acá le va a aparecer el 0.3, básicamente. Después acá cargamos una base de conocimientos, básicamente. Podemos cargar esto, por ejemplo, una lista de precios, información de tu negocio. Esto es muy sencillo de realizar. Fíjense. Acá se le add new file y acá básicamente cargan. Cargan el documento, choose file y acá cargan desde un PDF, lo que quieran. Y esa es su base de conocimiento, que es una base de conocimiento, es información específica sobre tu negocio para que la gente pueda conversar de una manera más específica, dadas las preguntas que le realiza. Después el grado de temperatura, que es el grado de creatividad, básicamente. Mientras más alta la temperatura, más creativo puede ser su nivel de respuesta. Mientras bajo, más enfocado va a estar. La cantidad de tokens, ¿ok? Toda la cantidad, básicamente, de caracteres que puede comunicacionalmente decir el asistente. Y acá si quieres que detecte emoción, básicamente, ¿ok? Esto es más que nada toda la parte de construcción, de configuración de la gente. Después a la izquierda tenemos la parte del prompt.
En la parte del prompt podemos poner un mensaje de bienvenida. Hola, soy Sofía de Grecia, Italia. Buscaba reservar, que es lo que, fíjense que en la prueba hizo la gente. Y acá especificamos todo lo que es el prompt. El rol, tu nombre es Sofía, eres una recepcionista experimentada del restaurante Grecia, Italia. La tarea que tiene y la respuesta. Acá decimos toda la lógica, básicamente, de cómo tiene que conversar esta gente comunicacionalmente para reservar reservas de un restaurante. Y acá, básicamente, para construir esto, tienen que fijarse en su propio negocio o en el negocio de sus clientes. Cómo es ese proceso de venta. Y ese prompt va a ser específico de acuerdo a la situación de tu cliente o de tu propio negocio. Mira, vos tal vez preguntás la cantidad de invitados, el tiempo, si fuera un restaurante, ¿no? A lo mejor es una clínica dental y lo que te vas a preguntar es básicamente cuál es la dolencia que tiene, cuál es la necesidad, etc. Pero es armar el prompt, cómo la inteligencia artificial se va a comportar. Y ahora tenés que pensarlo como si fuera un empleado. Vos contratás un empleado y ahora lo que tenés que hacer es instruir a ese empleado para que te permita eficientizar ese proceso comunicacional, básicamente, ¿ok? Después tenemos el transcriber. Acá básicamente lo que hace esto quiere decir, acá fíjense que tenemos algunos modelos para elegir, es transcribir el audio a texto, que de esta manera lo entiende la inteligencia artificial y el lenguaje, por ejemplo español. Y acá podemos elegir el modelo dentro de lo que es el proveedor. Pero es básicamente esa funcionalidad. Después la voz, ¿ok? Acá fíjense que yo no, en este caso de prueba no busqué una voz súper específica, simplemente elegí, acá tienen diferentes proveedores, fíjense la cantidad de que hay, yo elegí un 11 Lab, Sara, pero esta Sara suena como tiene un tonito medio de inglesa, hablando español, ¿no? Acá pueden buscar modelos más en español si quieren, etcétera. Igual ahí me gustó porque es un restaurante internacional, esa tonalidad me gusta cómo le quedó. Después el modelo, el Event Turbo, pero acá pueden elegir varios, básicamente. Si quieren un sonido de fondo, por ejemplo, bueno, pueden agarrar un sonido de oficina. Después, bueno, acá todo lo que es la estabilidad de tu inteligencia artificial. ¿Ok? La claridad, la exageración, y etc. Pero básicamente son especificaciones más profundas. Después tenemos la parte de funciones. La parte de funciones es, por ejemplo, si vos tenés un calendario, acá puedes establecer una aplicación que se conecta a tu calendario y que cuando el usuario pregunte por disponibilidad, vaya a revisar esa funcionalidad. ¿Ok? O, por ejemplo, si quiere que hagas una habilidad específica. Entonces, para habilitar esto que te aparezca acá, primero tienes que crear en la sección Tools. En Tools, vos lo que haces es crear una Tools. Por ejemplo, chequear la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, tienes chequeo de disponibilidad. ¿Cómo se crea esto? Vamos a arrancar de cero. Fíjense que uno se pone Tools y vos podés. Esto es una tool conectada a una herramienta de terceros. Te fijas, te dejas conectarte con Make, con Go High Level o con customizado. Por ejemplo, si fuera un N8N. Entonces acá tenés que poner el server de N8N. Esto prácticamente lo puedes dejar así en cero y ya, básicamente. Una vez que tenés todo eso configurado, te va a aparecer algo como esto, básicamente. Por ejemplo, chequear la disponibilidad. Y tenés que ir armando todo esto. O sea, poner la integración. Acá fíjense que le pones, por ejemplo, la URL de N8N. Esto lo dejas igual. Acá le pones un nombre, básicamente, el nombre de la herramienta, que esto es importante, pues después en el prompt vos tenés que especificar, mira, cuando te preguntan por disponibilidad, tenés que usar la Tools Check Tail Ability, ¿ok? O lo que sea como lo llamaste. Una descripción para entender de qué se trata. Y acá puedes poner funciones. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Ok, cuando vos pidas, por ejemplo, la disponibilidad, vos tenés que llevar ciertas variables a N8N. Por ejemplo, la fecha, el tiempo y la cantidad de invitados. Y esa información que lleves desde VAPI a N8N te va a servir para, por ejemplo, corroborar que hay disponibilidad. Che, ¿hay disponibilidad en esa fecha, a esa hora y para esta cantidad de invitados? ¿Yo qué necesito para saber si hay disponibilidad en mi restaurante? Cierta información. En este caso establecimos estas tres, pero podrían ser más. Entonces lo que hace VAPI es recolectar esto. Y se asegura la inteligencia artificial en llamada que le pregunte estos datos y acumular estos datos. Entonces esto viaja, por ejemplo, desde VAPI a N8N. En N8N ahí se produce toda la lógica de decir, ok, esta es la fecha, este es el tiempo, vamos a revisar nuestra base de datos, que pues están, por ejemplo, en una base de datos como Airtable, ok, y ahí chequea, te devuelve una respuesta, ok. Después acá vos puedes personalizar ciertos escenarios en cuanto al mensaje. Por ejemplo, cuando mandás un mensaje de entrada, decís, che, necesito averiguar la disponibilidad,
tenés que usar la herramienta Tools, que es Ability, básicamente, checar la disponibilidad. Acá vos puedes decir a la inteligencia artificial que diga una palabra en conversación que diga estaré averiguando, ¿ok? Esto también está bueno, te sirve para testeo. Vos estás testeando esta herramienta, que estás en una Tools, y si vos le pones palabra clave, ok, cuando arrancás y te conectás a la herramienta, decís esta palabra. Entonces vos sabés que se conectó, que funcionó la conexión entre N8N, entre VAPI y la tool, ¿ok? Después, por ejemplo, same delay, tarda mucho en dar esa respuesta, le pueden esperar unos minutos. Eso también está bueno para el usuario. Tal vez es una solicitud compleja, tiene que buscar múltiples datos en base de datos, vos sabés que esa solicitud va a durar mucho tiempo, no una exagerada cantidad de tiempo, pero puede capaz que dure varios segundos, entonces le pones unos minutos. Cuando se completa, la solicitud ha finalizado, o acá lo que fuera, acá le puedes poner, bueno, mira, tu disponibilidad es esta, cualquier palabra clave. Yo esto le veo mucho potencial más que nada a la prueba del testeo, o sea, de ir chequeando el flujo. Y si falló, no he podido realizar la solicitud. O sea, si falla, si vos le pedís la disponibilidad, va a N8N, va a buscar tu base de datos y por alguna razón falla la conexión. Entonces, que diga este mensaje puede ser tanto para el usuario, pero también, como te comento, te serviría a vos internamente para chequear que todo está funcionando correctamente, ¿ok? Esa es la parte de configuración. De la tools. Y ahí acá puedes agregar varias tools. Una tool de checar la disponibilidad, otra tool para reservar tablas, otra tools. Esto es una prueba que hice que prácticamente te da un poema, básicamente si el usuario le pide un poema, se conecta a la tool poema, etcétera, básicamente. Estos files, básicamente, es el conocimiento, base del conocimiento. Inclusive acá vos puedes agregar varios, ¿ok? Y después especificar para cada asistente que tenés cuál tools querés usar. Es lo que yo te comentaba, básicamente. Si tú te fijas en la sesión de funcionalidad, una vez que tenés las tools creadas, las agregas acá. Tuki, todas las que querés. Y después esto lo tenés que especificar en el prompt, como te comenté. Si vos vas a la sesión en modelo y vas al prompt, acá vos, por ejemplo, le puedes poner, ok, tarea, si te preguntan por poema, debes usar la tools, poemas. Siempre depende. Usar la tool, check para verificar la disponibilidad de los horarios disponibles. Entonces, todas esas tools que vos crees, las tenés que especificar en el prompt y para saber cuándo hay que usarla, ¿ok? Y no solamente hay que especificar en el prompt, sino tenés que ir a funciones y establecerlas acá. Fíjate que acá uno puede seleccionar o deseleccionar tools, básicamente. Importante. Bueno, acá tengo otras especificaciones un poco más avanzadas que vamos a ver en clases posteriores, pero no es lo importante ahora. Bien, funciones. Vimos voz, vimos transcripción para qué sirve, vimos modelo, todo el armado del prompt, el modelo, etc. Ahora tenemos la función de advanced, funciones avanzadas. Acá, más que nada, por ahora, lo que se tienen que quedar es con esta parte, básicamente. Acá tienen que poner el server URL, que es el mismo server, por ejemplo, que colocan en N8N. Ustedes en N8N tienen un webhook, por ejemplo, y este webhook se le tiene que colocar tanto acá como al momento de crear la tools, ¿ok? Es el webhook donde apuntan, básicamente. Después, todo lo que es la parte de qué parámetros querés establecer en la parte de la conversación con el cliente y en la parte de respuesta. Si vos seleccionas esto, puedes establecer diferentes métricas, poner la transcripción, la llamada tools, voice, función, etc. Esto no se maree mucho, básicamente, yo casi selecciono todo, pero no mucho más. Sí es importante esta parte del webhook. Y a ver, para que puedan ver, por ejemplo, es esto. Si ustedes van acá, esta es una URL y esta URL es la que tienen que copiar, ¿ok? Eso es lo importante en este escenario. Que puedan copiar esa URL en esta sesión y cuando crean la tools. Cuando crean la tool, recuerden que también va una URL. Si se fijan acá, tuku es la URL de su N8N, de el sush, ¿ok? Y después tienen la parte de análisis acá, básicamente. Acá pueden, esto lo vamos a explorar también en otras clases, pueden analizar lo que es llamadas, etc. Pero bueno, así como en grandes rasgos funciona VAPI, también pueden adquirir números, pueden comprar un número, ¿ok? Directamente por VAPI, por ejemplo, generalmente son números de Estados Unidos, o puede ser Canadá, y cuando compran un número que pueden establecer el código de área, por ejemplo en Toronto, o no sé, Mississippi, y ver si hay disponibilidad, o directamente comprarlo y ya. Pero generalmente son números de Estados Unidos. O pueden importar de Twilio o de Monash, básicamente. Acá ponen el número y lo importan para tener su propio número, o pueden directamente mirando y testeando, básicamente. Entonces tenemos una sesión asistente, de número, comprar o importar, bases de conocimiento, tools, que esto es muy importante, los tools, que es lo que se va a conectar, por ejemplo, a N8N o Make, ¿ok?
y acá donde tienen las conexiones con los calendarios, pueden hacer con disponibilidades o cualquier otra cosa que se les ocurra, como por ejemplo una tool que se conecte a brindar poesías, qué sé yo. Después, bueno, estos son otros escenarios de equipo, de squad, etc. Pero bueno, así es como funciona en grandes rasgos el front de Vapi, ¿ok? Y acá tienen, como les comento, la cantidad de dinero que van gastando, básicamente, en cada vez que llaman por teléfono. Como les comenté, si usan OpenAI, les va a costar 0.11 el valor por minuto. Básicamente, esto es lo que es Vapi, una de las tantas soluciones que hay en front en lo que es agente de inteligencia artificial, ¿ok? Recuerden, hay un front y un back. Esto es el front. Después está toda la parte del back, que vamos a ver en otras clases, cómo conectar a 8N, cómo hacer las sincronizaciones, cómo usar calendarios, base de datos, etc. ¿Ok? Si quieren un negocio y quieren incorporar este tipo de herramientas en su negocio, o sea, un agente de voz que te reserve tanto para tu restaurante, para tu clínica o cual sea tu necesidad, puedes consultarme. Y también si quieres aprender más de todo este mundo, tenés mi comunidad acá abajo en el link también para aprender más de todo este mundo. Sin más, nos vemos en el próximo video.